El derecho a la educación es un derecho que todo ser humano debe proteger para tener una vida digna sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Este derecho es sin duda uno de los más importantes de la niñez, quizás el más importante de los sociales, pues la educación es el medio por el cual los niños se convierten en seres sociales. Más allá de limitarse a la función de instruir, ayuda realmente a desarrollar la capacidad simbólica, la moral, la lógica, la emoción, entre otros. Por esta razón, la exclusión de las personas a este derecho significa no garantizar el derecho a la educación, en otras palabras, el derecho de los individuos a desarrollarse plenamente dentro de la sociedad. Existe una relación entre la educación y la pobreza, la cual es construida de tal forma que la educación es muchas veces la salida de la pobreza. Pero al mismo tiempo, la pobreza no deja que las personas tengan la educación como una salida. Una persona con educación por lo general tiene muchas más oportunidades en la vida laboral que una persona que no ha estudiado. Por otro lado, en condiciones de pobreza, la educación es muy asequible. No siempre en términos de dinero, sino más que todo en el suplemento de las necesidades básicas de las personas para poder vivir. Si una persona no tiene sus necesidades básicas garantizadas, el estudio pasa a un segundo plano. Es muy frecuente la deserción escolar cuando los jóvenes tienen un trabajo para ayudar a mantener sus familias. Entonces, lo que vamos a analizar es cómo la educación está conectada a la superación de la pobreza. Para mí, en las poblaciones vulnerables, la causa de deserción escolar, la mayoría de los casos, es la necesidad de aportar ingresos al núcleo familiar, bien sea trabajando o bien sea aportando al trabajo que realizan los padres de familia. Hay una clara diferencia entre la educación de zonas rurales y urbanas. El promedio de año de estudio de las personas en áreas rurales es mucho más bajo que el de las personas que viven en áreas urbanas. Además, viendo aparte la asistencia escolar, es también menor en las zonas rurales. Otro punto que es importante afirmar es la diferencia tanto de los niveles de educación como de los porcentajes de asistencia y deserción en los diferentes estratos socioeconómicos. Aquí encontramos una relación directa, en la que a medida que incrementa el estrato, aumenta los niveles de educación y los porcentajes de asistencia. Entonces, ¿por qué a ciertos sectores poblacionales se le garantiza mejor la educación? Aquí es donde entra la educación privada contra la educación pública, pues la calidad de educación privada es más alta que la de educación pública, y esta solo es asequible para ciertos sectores de la población. Además, debemos tener en cuenta las razones por las cuales ocurre la deserción escolar, más que todo en estratos bajos. Bogotá es una ciudad muy compleja. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay localidades donde hay una oferta y cobertura, pero tal vez en esas localidades donde hay estas ofertas no hay el suficiente número de niños. Entonces vemos que, por ejemplo, un traslado de un niño de Suba a la localidad de Usme, pues se puede llegar a tardar 2 horas. Entonces, digamos, yo considero que lo que pasa es que hay oferta desigual para el número de niños que están en edad escolar. Está claro que un porcentaje considerable de la población nacional vive en áreas rurales. En efecto, la ayuda del gobierno no siempre llega con la efectividad necesaria a estas zonas. Por esta razón, muchos pueblos e incluso municipios nacionales no reciben la ayuda económica necesaria para financiar todos sus planes de desarrollo. Consideramos necesario que un alto porcentaje de sus inversiones sean dirigidas hacia los estudios de sus niños, los que en algunos años, si son capacitados con la educación necesaria, sacarán adelante a sus familias y a sus pueblos de la miseria en la cual la gran mayoría tristemente se encuentran. Yo considero que hay zonas del país donde la ausencia del Estado ha sido por décadas, donde las personas
han sido abandonadas a la deriva, y ahí es donde hay que hacer una unión entre el sector privado, las fundaciones y estas comunidades para ayudarlas y darles un empujón para salir adelante, pero sin olvidar que estas comunidades tienen que hacer una incidencia política y una presión para que el Estado, que las ha mantenido olvidados durante tanto tiempo, acuda y empiece a hacer presencia en estas zonas abandonadas por los gobiernos locales de turno. En conclusión, pensamos que la clave para garantizar de la manera más efectiva el derecho a la educación en todos los individuos del país es principalmente la inversión en la misma en las zonas más desfavorecidas del territorio nacional. Es mucho pedir, pero una ley debería ser establecida para que cada pueblo, corregimiento, municipio e incluso ciudad tenga que invertir un alto porcentaje de su capital en la educación de sus niños y jóvenes. En la actualidad hay 12.800.000 personas entre los 5 y 17 años que se encuentran en edad escolar. Aproximadamente el 18% de estos niños se encuentran por fuera de la cobertura nacional, lo que quiere decir que aproximadamente hay 2.300.000 niños que no tienen acceso a la educación dentro de nuestro país. Colombia es el país número 14 de Latinoamérica en invertir su PIB en la educación. Otros países como Cuba y Bolivia invierten más, a pesar de que sus recursos económicos sean menores a los de Colombia. Mientras que Colombia invierte solo un 3.7% de su PIB en educación, Bolivia invierte el 7.3% y Cuba invierte el 12.4%. Es claro que la educación ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, existen regiones que tienen un alto nivel de analfabetismo en el país. Estos altos niveles se ven más que todo en la zona rural del país, en especial en los departamentos de La Guajira, con la mayor tasa de analfabetismo rural con un 60%, Chocó, Cesar, Sucre, Magdalena, Córdoba y Bolívar, todos ellos con niveles superiores al 25%. Si Colombia invirtiera el 6.5% de su PIB, es decir, 22,21 billones de pesos, se podrían construir 3.366 escuelas que podrían asegurar que la educación llegue no solo a las poblaciones con mayores recursos, sino que también a las menos favorecidas, las cuales se encuentran limitadas por culpa del dinero.